Ucrania finalmente recibirá los activos rusos congelados en Europa. La Comisión Europea planea dar a Ucrania un crédito de reparación de 140.000 millones de euros usando reservas rusas congeladas. Se ha estancado, debido a la posición de Bélgica, que teme que en caso de disputas toda la responsabilidad recaiga sobre ella, por lo que exige que la responsabilidad se divida entre los países de Europa. Pero, al parecer, hoy las acciones de los propios rusos despertaron al gobierno de Bélgica y allí tomaron una decisión a favor de Ucrania. Hoy, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad del Gobierno. Después de que se detectaron drones desconocidos sobre el país, que no solo rodearon el aeropuerto de Bruselas, sino que claramente espiaban instalaciones militares estratégicas del país. Y este viernes, los líderes de la Comisión Europea y del gobierno belga se reunirán para discutir las demandas de este último e intentar resolver las discrepancias sobre el crédito para Ucrania. Bélgica puso 3 condiciones principales que, si la Comisión Europea cumple, permitirán la transferencia. Los activos rusos congelados a Ucrania. En la Comisión Europea afirmaron que estas condiciones son realistas. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario extenso debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo mediante cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada. Esto se puede hacer a través de los enlaces y datos proporcionados. En la descripción de este video está escrito así: apoyar el canal de Alexei Pichi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Entonces, como saben, en Europa ya llevan varias semanas discutiendo cómo transferir a Ucrania los activos rusos congelados. La aplicación del plan de la Comisión Europea para conceder el crédito de reparación de 140.000 millones de euros usando reservas rusas congeladas se ha estancado. Debido a la posición de Bélgica, que objetivamente teme que, en caso de que surjan problemas, simplemente la dejen sola frente a los rusos. En Bruselas temen con razón que después de la guerra, por ejemplo, después de algunos años, en Europa pueda cambiar el gobierno y de repente se vuelva amistoso con Rusia. Y entonces a Bélgica, que es la que guarda los activos rusos congelados, simplemente le exigirán devolverle su dinero a Moscú. Y recordamos la época de Merkel y Sarkozy, quienes siempre esperaban tener buenas relaciones comerciales con Putin. Por eso las preocupaciones de Bélgica son justificadas. Ellos dicen: escuchen, no queremos que después de muchos años vengan y nos digan: escuchen, ustedes entregaron en su momento los activos rusos congelados, ustedes eran responsables de ellos, ahora devuélvanle ese dinero a los rusos de su propio bolsillo. Pero hoy sucedió algo que refuerza aún más la decisión de Bélgica de aceptar la incautación de los activos y transferirlos a Ucrania. El ejemplo de Bélgica: Bart De Wever convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad después de que se avistaran drones sobre el país. Drones desconocidos sobre el aeropuerto de Bruselas detuvieron sus operaciones 2 veces la noche del martes. Se avistaron drones sobre el aeropuerto de Lieja, así como cerca de las bases aéreas militares de Kleinbrogel, Florence y Schaffen. El portavoz del primer ministro de Bélgica informó que el Consejo de Seguridad se reunirá a solicitud del ministro del Interior. Además, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Franken, está estudiando la posibilidad de solicitar ayuda de la OTAN. Y también les recuerdo que la semana pasada se avistaron drones desconocidos sobre la base aérea belga de Kleine-Brogel, la cual es clave para la defensa del país. En particular, los drones estaban espiando a los cazas F-16 y este viernes, la presidenta de la Comisión Europea se reunirá con el gobierno de Bélgica para discutir la transferencia de los activos rusos congelados a Ucrania. Y aquí tenemos avances. El mismo primer ministro Bart De Wever teme que su país pueda enfrentarse a la necesidad de devolverle a Rusia la suma que los países de la Unión Europea planean transferir a Ucrania desde la cuenta del Banco de Rusia en el depositario belga Euroclear, a pesar de todas las garantías de la Comisión Europea de que la devolución del dinero a Rusia solo será posible si detiene la guerra y paga reparaciones a Ucrania. En la reunión de líderes de la Unión Europea en octubre, De Wever exigió garantías más firmes para los fondos congelados y presentó 3 condiciones principales.
En primer lugar, Bélgica quiere eliminar la amenaza relacionada con la posibilidad de que Hungría o cualquier otro país imponga un veto a las sanciones contra Rusia. ¿Por qué es esto tan importante? El asunto es que las sanciones en la Unión Europea se renuevan cada 6 meses y la decisión debe tomarse por unanimidad. Si de repente esto no sucede, las sanciones se cancelan, lo que automáticamente significará la necesidad de devolverle a Moscú sus activos. ¿Bélgica pide que se excluya ese escenario? Me dicen que no quieren temblar cada 6 meses y no entender si las sanciones se extenderán o no. Bélgica busca que otros países de la Unión Europea compartan el riesgo ofreciéndole garantías financieras para el crédito si Rusia termina la guerra y pide la devolución de los activos. O si sus abogados convencen al tribunal de que es necesario, la Comisión Europea asegura que la probabilidad de pago solo puede surgir si Moscú compensa a Ucrania por los daños causados por la guerra y que los países de la Unión Europea proporcionarán las garantías. Pero Bélgica quiere estar segura de que esos pagos se realizarán de inmediato. La Comisión propuso otorgar un crédito a aquellos países que no puedan transferir los fondos rápidamente, pero eso entonces aumenta su deuda, lo cual es una medida impopular para muchos, incluyendo a Francia e Italia. En tercer lugar, Bélgica insta a la Comisión Europea a considerar la posibilidad de otorgar garantías para el crédito utilizando el actual presupuesto común de la Unión Europea y no fondos nacionales. La Comisión Europea tiene fondos en el presupuesto para pagos de emergencia, pero no se sabe si actualmente son suficientes para hacer tales promesas. Además, será necesario vincularlos con el próximo presupuesto de 7 años de la Unión Europea que se presentará hasta 2028, y aquí hay que añadir que Kiev tendrá un enorme agujero en su propio presupuesto si la ayuda financiera no llega para la primavera de 2026. La Comisión Europea buscaba acordar con los países de la Unión Europea el crédito de reparación antes de fin de año y así preparar su entrega a inicios del próximo. Es decir, todo habría salido perfecto. Además de las acciones de la Unión Europea puede depender otro crédito del Fondo Monetario Internacional. Y la misión del fondo pronto llegará a Kiev para discutir la entrega de 8.000 millones durante 3 años. Y la decisión se planea tomar en diciembre. Y la existencia de un crédito de reparación de la Unión Europea mostraría al Fondo Monetario Internacional y a otros inversionistas que Ucrania seguirá siendo económicamente y financieramente solvente en los próximos años. Sin un acuerdo sobre el crédito de reparación de 140.000 millones de euros, que no se espera antes de mediados de diciembre, tras la próxima cumbre de líderes de la Unión Europea, los gobiernos deberán aportar fondos para apoyar a Ucrania por su cuenta. La Comisión Europea lo advierte así. Dice, escuchen, si no llegamos a un acuerdo sobre el crédito, cada capital deberá asignar fondos para apoyar a Ucrania, inevitablemente de alguna manera. No existe la opción de no asignar nada en absoluto. En la reunión con los representantes de Bélgica, la Comisión Europea presentará un memorando con alternativas de financiamiento para Ucrania, que implican préstamos dentro de la Unión Europea. Y hay esperanza de que De Wever, quien tampoco quiere aumentar su deuda, ceda cuando vea que simplemente no hay otras opciones viables. Por eso, ahora todo está saliendo, aunque con retraso, de manera bastante óptima y bien. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, hasta luego.